La ciudad de las damas de Christine de Pisan. Libro 1, capítulo 33. Cristina pregunta a Razón si alguna vez una mujer descubrió una ciencia antes desconocida. Yo, Cristina, después de escuchar el discurso de Razón le contesté en estos términos. Señora mía, ya veo que pueden citarse muchos casos de mujeres instruidas en las artes y las ciencias, pero ahora os pregunto si conocéis algunas que por intuición, saber, inteligencia o ingenio, hayan inventado algunas nuevas técnicas o ciencias necesarias y provechosas que se desconocían antes. Puedes estar segura, querida, me contestó, que muchas ciencias e importantes técnicas han sido descubiertas por la inteligencia y el ingenio femenino, tanto en lo que respecta a la ciencia pura, y ahí están sus escritos, como en el campo de la técnica, como lo prueban algunas invenciones y profesiones manuales. Ahora te daré ejemplos. Te hablaré primero de la noble Nicostrata, a la que los italianos llaman Carmenta. Esa dama era hija de Palas, rey de Arcadia. Era de una inteligencia extraordinaria, dotada por Dios con un talento especial para el saber. Muy versada en literatura griega, se expresaba con una lengua hermosa y una elocuencia admirable, hasta tal punto que los poetas de la época la celebraban en sus versos como si fuera la amada del dios Mercurio. También pretendieron que un hijo que habría tenido con este último y que llegó a ser poeta era obra del dios. A causa de ciertos disturbios acontecidos en Grecia, abandonó su país y zarpó hacia Italia con su hijo y otras muchas gentes que la acompañaban en sus barcos. Llegó hasta el río Tíber, en cuya orilla desembarcó, y allí subió hasta la cumbre de una colina que llamó, en honor a su padre, el Monte Palatino. En ese mismo lugar, donde había de ser fundada luego Ramal con la ayuda de su hijo y de sus gentes, levantó una fortaleza. Al descubrir que los hombres de aquel país vivían como salvajes, escribió ciertas leyes para prescribirles que se conformaran al derecho y la razón, como es de justicia. Ella fue la primera en promulgar leyes en un país que resplandecería con tanta fama por haber nacido allí todo el derecho escrito. Entre sus muchos talentos, poseía el don de la profecía y adivinó que llegaría un tiempo en que aquella tierra se alzaría como la más noble y famosa del mundo. Le pareció entonces que sería indigno de la grandeza del Imperio romano, que había de regir el mundo, emplear los caracteres de un alfabeto bárbaro e inferior, legado por un país extranjero. Iba a revelar a los siglos futuros toda su sabiduría y la excelencia de su genio poniéndose a la tarea de inventar un alfabeto original, cuyos caracteres son muy diferentes de los que se usan en otra parte, es decir, nuestro abecedario, el orden alfabético latino, la ortografía, la distinción entre vocales y consonantes y la base de la gramática. Cuidó que enseñaran este alfabeto al pueblo con el deseo de difundir un descubrimiento de tanta relevancia. No es poco lo que debemos agradecer a esta mujer por haber aportado al mundo algo tan provechoso, y casi puede decirse que nunca se inventó nada tan valioso. Los italianos se percataron de tal beneficio y no se mostraron ingratos. El descubrimiento les pareció tan extraordinario que no solo proclamaron que esa mujer era más grande que cualquier hombre, sino que hicieron de ella una diosa. Una diosa. Celebraron fiestas en su honor durante su vida y después de su muerte le dedicaron un templo al pie de la colina donde vivió. Para perpetuar su memoria designaron varias cosas con el nombre de la ciencia que inventó y dieron su nombre a otras muchas. Así llamáronse, latinos, los habitantes del latín, desarrollado por esa mujer. Como además la palabra latina, ita, que significa oui en francés, es la mayor afirmación de la lengua latina, no les bastó con llamar a su país, tierra latina, sino que quisieron que todo aquel vasto territorio con sus dominios y provincias allende los Alpes llevara el nombre de Italia. De su nombre, Carmenta, viene también la palabra latina carmen, que significa poema, y mucho después de su muerte los romanos llamaron Carmentalis a una de las puertas de la ciudad. Por muy buena fortuna que hayan tenido algunos de sus emperadores, los habitantes de Roma nunca quisieron cambiar este nombre, que aún hoy sigue usándose. ¿Qué más pides, querida hija? ¿Puede decirse algo más honroso de algún varón? Sin embargo, no vayas a creer que ella haya sido la única mujer en descubrir las varias ramas del saber. Libro 1,
capítulo 34. De Minerva, que descubrió varias ciencias, así como el arte de fabricar armaduras de hierro y acero. Como lo has escrito tú misma en alguno de tus libros, Minerva era una doncella de origen griego a la que dieron el sobrenombre de Palas. Esa virgen era de una inteligencia tan deslumbrante que los necios de su época, que no sabían quiénes eran sus padres, viéndola hacer además unas cosas prodigiosas y nunca vistas, creyeron que era una diosa bajada del cielo. Cuenta en efecto Boccaccio como su saber, superior al de las mujeres de su tiempo, asombraba aún más que se desconocían los orígenes de su familia. Su talento y dotes intelectuales no se limitaban a un solo campo. Gracias a su ingenio inventó un tipo de escritura que servía para reducir el número de letras y poder transcribir las narraciones más largas. Los griegos utilizan aún esta invención, fruto de una mente muy sutil. Asimismo descubrió las cifras y el cálculo, como forma de sumar rápidamente. Era tan dotada para la ciencia que encontró técnicas desconocidas, en particular, todo lo que se refiere al arte de hilar y tejer. Fue la primera en pensar cómo esquilar las ovejas, carmenar, peinar y cardar la lana con distintos instrumentos, devanar las madejas sobre brocas de hierro y por fin enroscar e hilarla con el uso. También inventó los telares y la técnica para tejer los paños finos. Asimismo, descubrió cómo sacar el aceite prensando aceitunas u otros frutos de la tierra. A ella se debe el arte de fabricar carros y carretas para el transporte. Hizo algo que podría asombrar más todavía a quienes piensen que no está en la naturaleza femenina reflexionar sobre esos asuntos. En efecto, fue ella quien inventó la técnica del arnés y de las armaduras de acero que casi soldados llevan para protegerse en los combates. Brindó la invención a los atenienses, a quienes enseñó también cómo desplegar los batallones y luchar en ordenadas filas. Ella inventó, además, la flauta, la chirimía, la tromba y otros instrumentos de viento. Esa mujer, que todo lo abarcaba con la inteligencia, se quedó virgen toda la vida. Aludiendo a su castidad tan ejemplar, los poetas imaginaron en sus fábulas que Vulcano, dios del fuego, se enfrentó con ella en largo combate pero que al final fue ella quien se llevó el triunfo. Venció al dios del fuego, es decir, el deseo carnal que asalta de modo especial a la juventud. Los atenienses la veneraban y adoraban como a una divinidad, invocándola como diosa de la guerra y del arte de la caballería, así como diosa de la sabiduría en honor a su profunda ciencia. A su muerte los atenienses levantaron para honrarla un templo, donde erigieron una estatua con la efigie de una doncella que representaba la sabiduría y la caballería. Esa estatua tenía la mirada implacable y aterradora, porque el papel de la caballería es ejecutar las órdenes de la justicia y también porque las intenciones del sabio son misteriosas. Llevamos, propio del aguerrido caballero en el campo de batalla, y a su vez porque quedan velados por el secreto los designios de la sabiduría. Iba vestida con una cota de malla, emblema del poder del estado de la caballería, y para significar también que el sabio va siempre armado contra los hados de fortuna. Llevaba en la mano asta o lanza muy larga, figura del caballero, que es punta de lanza de la justicia, y del sabio, que lanza muy lejos sus arrojadizas flechas. Llevaba colgado del cuello un gran escudo o tarja de cristal, el escudo simbolizando la defensa caballeresca, y el cristal, la clarividencia del sabio. En el centro estaba pintada la cabeza de la serpiente gorgona, porque el caballero tiene que ser astuto como la sierpe para desbaratar los planes de sus enemigos, así como el sabio, que sortea todas las trampas. Al lado de la estatua, como vigilándola, colocaron una lechuza, ave nocturna, para significar que de día y de noche el caballero debe andar presto a defender el estado, lo mismo que el sabio a todas horas vigila la verdad. Durante mucho tiempo esa mujer fue objeto de un gran culto y tan lejos se extendió su fama que le dedicaron templos en varios países. Varios siglos después, estando su imperio en pleno apogeo, los romanos colocaron la imagen de Minerva junto a los dioses del Panteón. Libro 1, capítulo 35. De la reina Ceres, que inventó el arte de labrar la tierra y otras muchas artes. Gracias a su inteligencia, Ceres, que reinó en Sicilia en la más remota antigüedad,
tuvo el privilegio de ser la primera en descubrir las técnicas agrícolas así como los instrumentos de cultivo. Enseñó a sus súbditos a domar y criar a los bueyes salvajes para uncirlos con el yugo. Inventó, asimismo, el arado y enseñó a su pueblo todas las técnicas de la labranza, como la cuchilla forjada en hierro para surcar la tierra. Luego les enseñó el arte de la siembra, cómo cubrir el grano cuando ha germinado y brotado, cómo cortar el trigo, arrancar cizaña de la mies trillando las espigas con el mayal. Les mostró luego cómo moler el grano entre gruesas piedras, construyendo molinos y hasta cómo preparar la harina y amasar el pan. Así esa mujer enseñó a los hombres que vivían como bestias comiendo bellotas y bayas, a alimentarse de una forma más digna. Ceres hizo más aún. Cuando las gentes de su época seguían viviendo como nómadas esparcidos entre bosques y yermos, errando como animales, los llevó a juntarse en comunidades, enseñándoles a construir casas y ciudades donde pudieran convivir. Gracias a esa mujer, el mundo se alejó del estado salvaje y rústico para adoptar los modos de vida propios de la urbanidad, es decir, racionales y civilizados. Los poetas crearon el mito del rapto de Ceres por Plutón, dios del infierno, pero sus coetáneos la veneraron por haberles brindado tantos beneficios e invocaban como a la diosa de los cereales. Libro 1, capítulo 36. Donde se trata de Isis, que inventó el arte de los jardines. Isis fue reina de Egipto. Fue para los egipcios, que la veneraban como una diosa, objeto de una devoción especial por sus conocimientos de la técnica de la agricultura. Cuentan los poetas de sus amores con Júpiter, que la transformó en vaca, y tras nueva metamorfosis la devolvió a su forma primera, como tú misma lo has glosado en tu epístola Diotea. Eso es una ficción alegórica para representar su inmenso saber, como el sistema simbólico que enseñó a los egipcios para anotar de forma abreviada su complejo lenguaje. Isis era hija de Inacos, rey de los griegos, y hermana del sabio Foroneo. Con este mismo hermano abandonó Grecia para quedarse en Egipto, donde enseñó el arte de los jardines y del cultivo de las plantas, así como la técnica del injerto. Promulgó leyes justas que para los egipcios, que vivían entonces de forma rústica e incivilizada, casi como animales, supusieron el respeto por la justicia y el inicio de una sociedad más pulida. Resumiendo, dio a Egipto tantas pruebas de su ingenio que no solo llegó a ser objeto de culto allí, sino que su fama dio la vuelta al mundo, yendo aún Roma en la cima del poder. Sus habitantes le dedicaron un templo, donde le hacían ofrendas y celebraban sus misterios según el rito egipcio. De Apis, su esposo, decían erróneamente que era hijo de Júpiter y de Níobe, pero Níobe era hija de Foroneo, como lo atestiguan las crónicas. Libro 1, capítulo 37. ¿De cuántos beneficios trajeron aquellas mujeres al mundo? Lo que acabo de oíros, señora mía, me deja admirada. Tantos beneficios logrados para el mundo, gracias a la inteligencia de las mujeres. Los hombres, sin embargo, suelen afirmar que el saber femenino no tiene ningún valor, y es un tópico oír decir cuando se habla de alguna necedad, de una mujer tenía que ser. Esa idea, en resumen, la opinión común a todos los hombres es que las mujeres nunca sirvieron para otra cosa que para traer hijos e hilar la lana. Ahí se ve la ingratitud de quienes hablan así. Tan ingratos son como los que viven del bien ajeno, que como no saben de dónde viene su dinero nunca se les ocurre dar las gracias a nadie. Ahora puedes comprender cómo Dios, que no hace nada que no sea razonable, ha querido mostrar a los hombres que no tiene menor estima al sexo femenino que al varonil. Se ha complacido en conceder a las mujeres tantas facultades intelectuales que su inteligencia no solo es capaz de comprender y asimilar las ciencias sino de inventar algunas nuevas de tal provecho para la humanidad que resultaría difícil encontrar otras más sutiles. Recuerda el ejemplo de Carmenta, que hablamos hace poco. Ella inventó el alfabeto latino y Dios se mostró tan favorable a este descubrimiento que su uso se ha extendido por todas partes, ahogando casi la fama de la escritura hebraica y de la griega, que tanta preeminencia tuvieron antes. Europa casi entera. Es decir,
gran los países del mundo lo utilizan, y con estos mismos caracteres se han escrito una cantidad infinita de textos de todas las disciplinas donde tanto brilla la memoria de los hechos de los hombres como la gloria divina, las artes y la ciencia. Que no se me diga que mi argumentación es parcial, porque yo retomo a Boccaccio, cuya autoridad es indiscutible. Así, ten por cierto que el bien que hizo Carmenta es inmenso, porque fue gracias a ella por lo que los hombres, aunque no lo quieran reconocer, pasaron de la ignorancia a la cultura. También gracias a ella poseen el medio de enviar, tan lejos deseen, sus más secretos pensamientos, comunicar a cualquier parte todo lo que deseen. Por el mismo medio, llegan a conocer el pasado y el presente, e incluso a veces algo del futuro. Gracias al descubrimiento de esa mujer, los hombres pueden concluir acuerdos y trabar amistad con personas lejanas, e incluso sin haberse visto jamás, mantener correspondencia para llegarse a conocer. En resumen, no se alcanza a decir todo el bien que debemos a la escritura y por tanto a los libros y cuantas cosas describen y dan a conocer y comprender, Dios, el cielo, la tierra, el mar, los seres y las cosas del universo. Ahora te pregunto, ¿hubo alguna vez algún hombre al que se deba más? Libro 1, capítulo 38. Vuélvese sobre lo mismo. Te preguntaría también si ha habido un hombre que hiciera tanto por la humanidad como la reina Ceres, de la que te hablé hace poco. ¿Cómo puede lograrse la fama de forma más honrosa que llevando a hombres bárbaros y nómadas, que viven los bosques como fieras sin conocer la justicia, a poblar ciudades donde viven respetando la ley? Ella los proveyó, además, con un alimento mejor que las bayas y bellotas, el trigo, que vuelve el cuerpo más hermoso y lozano, los miembros más robustos y ágiles, porque es una comida más adaptada a las necesidades de la especie humana. ¿Qué más digno de elogio que desbrozar una landa llena de cardos, espinos y arbustos salvajes, labrar esta tierra, sembrarla y cambiar un campo sin domesticar en tierra franca, cultivada para el bien común? Esta mujer enriqueció la naturaleza humana y la llevó de la inculta barbarie a una sociedad civilizada y urbana, sacando de las tinieblas de la ignorancia las perezosas mentes de aquellos vagabundos, para que accedieran a las tareas más nobles y las formas más elevadas del pensamiento. Al organizar los trabajos de la agricultura, hizo posible la vida en las ciudades y aseguró que tuvieran alimento aquellos habitantes de la ciudad que se dedican a otras labores igualmente necesarias. Otro tanto puede decirse de Isis en el arte de los jardines. ¿Cómo medir el beneficio que aportó al mundo saber desarrollar un método para injertar los árboles frutales y cultivar plantas y especias, tan útiles para la alimentación? Y ahora, querida Cristina, recuerda a Minerva, cuyo ingenio proporcionó a la humanidad tantas cosas necesarias, como ropa de lana cuando los hombres vestían las pieles de los animales o como saber hacer carros y carretas cuando todo había que transportarlo con la única fuerza de los brazos. Y como comparar la cota de malla, armadura hermosa y resistente, que enseñó a fabricar a los nobles para proteger sus cuerpos en la guerra, con las tiras de cuero que llevaban antes. Yo dije entonces: Señora, ahora entiendo mejor que antes por qué hablasteis de la enorme ingratitud e ignorancia de los hombres que hablan mal de las mujeres. Veo que ellas han colmado de bienes a los hombres y ellos los han aceptado y aún siguen las mujeres prodigando su generosidad. Que se callen ya. Que se callen para siempre esos clérigos que hablan mal de las mujeres, esos autores que las desprecian en sus libros y tratados, y que se mueran de vergüenza todos sus aliados y cómplices por lo que se han atrevido a decir, al ver cómo la verdad contradice lo que sostienen. La noble Carmenta ha sido para ellos como una maestra de escuela, esto no lo pueden negar, les enseñó la lección que tanto orgullo y altivez les da saber, quiero decir las letras del alfabeto latino. ¿Qué dicen los nobles que, en contra de toda caballerosidad, atacan en tono vehemente a las mujeres? Que guarden silencio ahora y sepan que todo el arte militar que tanto les enorgullece, como disponer batallones en ordenadas filas, todo, hasta la armadura que llevan, se lo deben a una mujer. Si todos esos hombres que labran el campo, se alimentan de pan y trigo, y viven en ciudades conforme al Estado de Derecho pensaran en el provecho que recibieron gracias a las mujeres, ¿podrían permitirse condenarlas y despreciarlas como tantos hacen? Claro que no,
porque fueron mujeres, es decir, Ceres, Isis, quienes les proveyeron con estas cosas de las que disponen libremente para toda su vida. ¿Son de poca monta esas cosas? Por supuesto que no, y me parece, señora, que la filosofía de Aristóteles, que goza de tanta estima y con razón por su importancia para la inteligencia humana, o la de otros filósofos no han aportado tantas ventajas a la humanidad como las invenciones debidas al ingenio de aquellas mujeres. No fueron las únicas, me dijo, hubo algunas más, te las citaré. Libro 1, capítulo 39. De la joven Aracne, que inventó el arte de teñir la lana, de fabricar tapices, así como de cultivar y tejer el lino. Como te decía, no solo por mediación de aquellas mujeres Dios ha dotado a la humanidad con muchas nobles artes, sino que el talento creativo ha resplandecido en otras, como en una joven llamada Aracne, que venía de Asia y era hija de Himón de Colofón. Su ingenio era prodigioso, inventó el procedimiento de teñir las madejas de lana de distintos colores para tejer tapices como si se tratara de pintar, gracias a la técnica del lizo, es decir, dividiendo el estambre en finos hilos. Era muy hábil en el arte de tejer, y cuenta la fábula de su rivalidad con Palas, que por despecho la transformó en araña. Esta mujer descubrió unas artes más útiles aún como las del cultivo y recogida del lino y del cáñamo, como dejarlos enfriar en la alberca, como agramar y rastrillar para separar las fibras y luego, por fin, hilar con la rueca y tejer la tela. Me atrevo a afirmar que estas técnicas resultaron indispensables para la humanidad aunque haya hombres que desprecian a las mujeres por practicar estas artes. A Aracne también se le debe el invento de las redes de pescar y de los lazos y trampas para el ventras fieras de caza mayor, así como las destrezas para coger pájaros, conejos y liebres con unas técnicas antes desconocidas. Me parece que no fue poco el servicio prestado por esa mujer a la humanidad, dotándola de las artes de la caza y la pesca, tan placenteras como provechosas. Es verdad que ciertos autores, entre los cuales se encuentra el poeta Boccaccio, a quien debemos este relato, sostienen que cuando los hombres comían bellotas y bayas silvestres e iban vestidos con las pieles de los animales era una edad más feliz que la nuestra, que ha aprendido a vivir con mayor refinamiento. Pese a Boccaccio y a quienes opinan como él, que el descubrimiento de técnicas que mejoran la alimentación y el bienestar del cuerpo humano fue una desgracia para el mundo, yo, en cambio, afirmo que cuantos más beneficios y dones depara Dios al mundo mayor es nuestra obligación hacia él. Pienso además que si se hace mal uso de los bienes y facilidades que el Creador ha dispuesto para el hombre y la mujer, no se debe a estas cosas que de por sí son buenas y provechosas, sino a la perversidad de quienes hacen tan mal uso de ellas. Cristo mismo nos dio ejemplo utilizando cosas excelentes como el pan, el vino, el pescado, la ropa de lino teñido de color, todos recursos indispensables que no habría si fuese mejor vivir de bellotas y bayas silvestres. Pagó, además, gran tributo al arte de Ceres cuando bajo la especie del pan dio en el rito de la comunión su glorioso cuerpo a hombres y mujeres. Antes de seguir con el siguiente capítulo, recuerda dar like si te está gustando y compartirlo con quienes pueda interesarle. Muchas gracias. Un saludo a todas y todos. Abrazos de Vindicativa. Libro 1, capítulo 40. Donde se trata de Pánfila, que inventó la cosecha del gusano de seda y demás técnicas para fabricar tejidos. Entre las provechosas técnicas inventadas por las mujeres no hay que olvidar la que descubrió la noble Pánfila, nacida en Grecia. Esa mujer tenía una mente muy industriosa, dotada para todo, y le gustaba tanto investigar y examinar fenómenos raros que inventó el arte de tejer la seda. Solía observar cómo los gusanos fabrican la seda de forma natural sobre las ramas de los árboles. Recogió los capullos que esos animales habían fabricado y que le parecieron muy bellos. Fue juntando las hebras de varios, luego quiso ver si se podían teñir esos hilos e hizo varios ensayos con distintos colores. Cuando terminó su experimento y vio lo hermoso que quedaba, decidió tejer esa seda. Esta mujer, gracias a las técnicas que desarrolló, trajo belleza y provecho al mundo, porque el uso de la seda se extendió a todas partes. Para mayor gloria del Señor,
de seda son los hábitos sacerdotales y las casullas que llevan los prelados para celebrar los oficios. La llevan emperadores, reyes y príncipes, e incluso en algunas regiones el pueblo no usa otro tejido, porque escasean los animales que dan lana y, por el contrario, abundan los gusanos de seda. Libro 1, capítulo 41. De Timareta la pintora, de Irene, otra pintora, y de Marcia la romana. Estarás convencida, al menos así lo espero, de que las mujeres pueden aprender e inventar ciencias puras. Tienen la misma facilidad para formarse en las artes manuales y ejecutarlas hábilmente. Tenemos el ejemplo con Timareta, cuyo talento en el arte y la técnica de la pintura hizo de ella la pintora más grande de su tiempo. Boccaccio cuenta que era hija del pintor Micón, y que nació en la época de la Olimpiada que hacía el número 90. Se llamaba Olimpiada a la fiesta donde se celebraban juegos a cuyos vencedores se les concedía lo que pidieran, dentro de lo razonable. Fundadas por Hércules, en honor de Júpiter, tenían lugar cada 6 años. La celebración de la primera Olimpiada marca para los griegos el principio de su era histórica, como el nacimiento de Cristo para los cristianos. Timareta abandonó todas las ocupaciones comunes a las mujeres y se dedicó con gran ingenio al arte de su padre. Durante el reinado de Aquelaos de Macedonia, alcanzó tanta fama que los efesios, que adoraban a Diana, le rogaron que pintara la efigie de la diosa. Esa imagen es una verdadera obra maestra y da la medida del genio de Timareta. Sobrevivió largo tiempo como objeto de veneración y solo se exponía en la fiesta solemne de la diosa. Otra mujer griega, llamada Irene, alcanzó gran maestría en el arte de pintar, sobrepasando a los artistas de su tiempo. Era discípula del pintor Cratebas, pero ella, con sus excepcionales dotes y aplicación, logró pronto superar a tan consumado maestro. Sus coetáneos la tenían por una mujer prodigiosa, hasta el punto de hacerle una estatua que la representaba pintada, según la costumbre de los antiguos de rendir homenaje a quienes destacaban en algún campo, el saber, la fuerza, la belleza o algún talento, y de perpetuar su memoria colocando su estatua en lugares de honor. De gran talento en el arte de la pintura fue también Marcia la romana, una virgen noble y virtuosa cuyo genial trabajo sobrepasó el de hombres como Dionisio y Sopolino, de quienes se creía entonces que eran los mejores pintores del mundo. Si hay que creer a los maestros, ella llegó a la cumbre de la perfección artística. Entre sus obras más famosas figura un extraordinario autorretrato que fue pintado mientras se miraba en un espejo. Queriendo conservar para el mundo la memoria de su imagen, logró tal perfección que al mirar su figura en la tabla parecía como si se la viera respirar. De aquella obra, conservada como un tesoro, se habló mucho tiempo como de un prodigio de belleza. Señora, le dije entonces, los nos demuestran que los antiguos tenían en mayor estima las ciencias y honraban mejor la cultura que nosotros. A propósito de mujeres dotadas para la pintura, yo conozco una pintora llamada Anastasia, que tiene tanto talento para dibujar e iluminar las figuras de los adornos marginales y los paisajes de fondo en las miniaturas que no se podría encontrar en París, donde viven sin embargo los mejores artistas del mundo, uno solo que la supere. Nadie ejecuta mejor que ella los motivos florales y adornos de los manuscritos, y como se tiene en gran estima su trabajo, siempre le encargan la ilustración de los libros más valiosos. Lo sé por experiencia, porque ella ha pintado para mí ciertas miniaturas que, según una opinión unánime, son aún más bellas que las de los grandes maestros. Te creo, querida Cristina, me contestó. Si la gente se molestara en buscarlas, encontraría muchas mujeres extraordinarias. Veremos con el ejemplo de otra romana. Libro 1, capítulo 42. De Sempronia la romana. Sempronia la romana fue una mujer deslumbrante. La más bella de cuerpo y cara de todas las mujeres de su época, se distinguía aún más por sus facultades intelectuales. No había nada tan sutil o complejo que no pudiese retener sin error, por muy difícil que fuera. Tenía tal capacidad de memoria que podía repetir hasta los más largos relatos. No solo sabía latín sino griego,
y lo escribía a la perfección, asombrando a todos. Su forma de hablar y su expresión eran muy agradables. Tenía un estilo justo y hermoso. Así que podía ganarse a cualquiera con un discurso. Si lo que quería era que la gente se divirtiese, hacía brotar la alegría del ánimo más triste, pero lo mismo podía provocar a su antojo la melancolía y el llanto. Si se lo proponía, despertaba el valor en quienes la escuchaban para que se enfrentaran con el peligro. Nadie se cansaba del placer de mirarla y oírla, tan dulces y delicados eran sus gestos, tan grácil el movimiento de su cuerpo. Su voz era melodiosa, y ganaba concursos tocando a la perfección todos los instrumentos de cuerda. Verdaderamente, era mucha y variada la ingeniosidad de su mente. Libro 1, capítulo 43. Cristina pregunta si naturaleza ha dotado a la mujer de templado juicio y discernimiento. Respuesta de razón. Yo, Cristina, volví a tomar la palabra. Veo muy claro, señora mía, que Dios ha concedido a la mujer una mente capaz de comprender, conocer y retener todas las cosas de los más variados campos del saber. No es raro encontrar personas con un espíritu despierto y unas facultades intelectuales que les permitan comprender con facilidad todo lo que se les enseñe. Con solo aplicarse al estudio, alcanzan un gran saber. Ahora bien, se ve a muchos sabios, e incluso algunos famosos y muy cultos, que carecen del mínimo juicio en su vida privada, cosa que siempre me sorprende profundamente porque no cabe duda de que las ciencias son muy formativas y enseñan a vivir con cordura. Ahora que me he convencido por vuestros ejemplos y mi propia experiencia de que las mujeres pueden estudiar las ciencias más difíciles y todas las ramas del saber, quisiera que me dijerais, señora, si la mente femenina es capaz de buen juicio y discernimiento para decidir lo que hay que hacer o dejar de hacer. ¿Es la experiencia la que guía a las mujeres para que aprendan a enjuiciar su conducta presente a la luz de su pasado? ¿Los asuntos del presente les enseñan a discernir mejor lo que les reserva el futuro? Estas preguntas, me parece, tienen que ver con la facultad de juzgar de forma razonada. Dices verdad, hija, contestó, pero esa capacidad de juicio de la que hablas es un don que naturaleza otorga lo mismo a hombres que a mujeres, y a algunos más que a otros. No proviene del saber en absoluto. Ahora bien, el saber luce aún más en mentes naturalmente dotadas con agudeza de juicio porque, como sabes, la unión de dos fuerzas es mucho más potente que cada una de ellas por separado. Por lo tanto, me atrevo a decir que si alguien posee por naturaleza una gran capacidad de juicio, lo que se entiende a veces familiarmente por buen sentido, y además ha adquirido saber, es seguro que su espíritu es de una calidad admirable. Sin embargo, como tú misma has dicho, poseer lo uno no significa poseer lo otro, porque el juicio es una capacidad natural, mientras que el saber solo se adquiere a través del estudio. Ambos son buenos, por supuesto. Algunos prefieren el buen sentido sin el saber a un saber erudito con poco juicio. Pueden formularse varias opiniones sobre esta propuesta que plantea numerosos problemas. Habría que empezar admitiendo que lo mejor es lo que contribuye al bien público, y en este sentido, un individuo que conoce las distintas ramas del saber es de mayor provecho para la sociedad por capacidad de difundir la ciencia que otro que pueda demostrar todo el buen juicio del mundo. En efecto, esta facultad dura lo que la vida de un individuo. El saber, en cambio, perdura. Gracias a la fama de quienes lo tuvieron y puede recordarse y enseñarse en los libros para las futuras generaciones. Ahí está como ejemplo Aristóteles y otros sabios que transmitieron su ciencia al mundo. La suma de sus conocimientos es de mayor provecho para la humanidad que toda la capacidad de juicio que hayan recibido los hombres a lo largo de la historia si ésta no va a la par con el saber. También puede decirse que reinos e imperios solo se mantienen a fuerza de prudencia y buen gobierno. Pero, aún así, se trata de cosas transitorias. Dejemos ahora este tema para que otros sigan debatiendo, porque no tiene que ver con la construcción de nuestra ciudad. Vuelvo, en cambio, a lo que me has preguntado, es decir,
si la mujer posee naturalmente capacidad de juicio. Claro que la tiene. Con lo que te comenté deberías saberlo, pero además, por experiencia, puedes verlo en la forma en que las mujeres en general llevan a cabo las tareas que se les confía. Observa y verás que todas, o casi todas, administran las cosas de su casa con sumo cuidado y diligencia, se ocupan de todo con tan buen gobierno que hasta algunos maridos despreocupados se enfadan pensando que ellas, creyendo que valen más, intentan manejarlos e insisten demasiado para que ellos hagan frente a sus obligaciones. Así, lo que algunas mujeres dicen a sus maridos con la mejor intención se vuelve en su contra. De las mujeres juiciosas habla precisamente el libro de los Proverbios en la Epístola de Salomón, que te recordaré ahora. Libro 1, capítulo 44. La Epístola de Salomón del libro de los Proverbios. Una mujer completa, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas. En ella confía el corazón de su marido. Y no será sin provecho. Le produce el bien, no el mal, todos los días de su vida. Se busca lana y lino. Y lo trabaja con manos diligentes. Es como nave de mercader, que de lejos trae su provisión. Se levanta cuando aún es de noche. Da de comer a sus domésticos y órdenes a su servidumbre. Hace cálculos sobre un campo y lo compra. Con el fruto de sus manos planta una viña. Se ciñe con fuerza sus lomos y vigoriza sus brazos. Siente que va bien su trabajo. No se apaga por la noche su lámpara. Echa mano a la rueca. Sus palmas toman el uso. Alarga su palma al desvalido, y tiende sus manos al pobre. No teme por su casa a la nieve. Pues todos los suyos tienen vestido doble. Para sí se hacen mantos. Y su vestido es de lino y púrpura. Su marido es considerado en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos del país. Hace túnicas de lino y las vende. Entrega al comerciante ceñidores. Se viste de fuerza y dignidad. Y barra inversa se ríe del día de mañana. Abre su boca con sabiduría, lección de amor hay en su lengua. Está atenta a la marcha de su casa y no come pan de ociosidad. Se levantan sus hijos y la llaman dichosa. Su marido hace su elogio, muchas mujeres hicieron proezas, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Yahvé, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y que en las puertas la alaben sus obras. Libro 1, capítulo 45. Donde se trata de Gaia Cirila. A propósito de la mujer perfecta alabada en la Epístola de Salomón, puede recordarse el ejemplo de Gaia Cirila. Era romana o toscana y esposa de Tarquinio, rey de los romanos. Mostró gran capacidad de juicio en sus actos y además virtud, lealtad y generosidad. Tenía fama de ser muy precavida y todos admiraban la forma en que gobernaba su casa. Ser reina no le impedía trabajar con sus manos, porque siempre quería sentirse útil, y huyendo de la ociosidad, aprovechaba cualquier rato para ejecutar alguna labor, marcando la pauta a las damas de su séquito. Sabía elegir entre varias clases de lana, según quería hacer un tejido fino o vasto, y a ello dedicaba su tiempo, lo que en aquella época se consideraba una ocupación muy noble. Todo ello le valió ser honrada, apreciada y muy admirada. Para conservar su memoria, los romanos, que luego llegaron a ser mucho más poderosos que durante la época de aquella reina, mantuvieron la siguiente costumbre: en las bodas de sus hijas, cuando la novia franqueaba el umbral de la casa de su marido, le preguntaban cómo iba a llamarse y ella había de contestar, Gaia, para indicar su propósito de adoptar las costumbres de vida de aquella mujer. Libro 1, capítulo 46. Del buen juicio y sabiduría de la reina Dido. Como tú misma dijiste,
el juicio es la facultad de reflexionar sobre lo que se quiere emprender para llevarlo a buen término. Para que veas hasta qué punto las mujeres dan pruebas de un gran discernimiento en las tareas más elevadas, he aquí varios ejemplos de mujeres que ejercieron el poder político. Empezaremos con Dido, llamada antes Elisa, que demostró la fuerza de su juicio con lo que ahora te contaré. Fundó y mandó construir en tierra africana una ciudad llamada Cartago, de la que fue dama y reina. La manera en que tomó posesión de la tierra y la forma en que conservó y fundó la ciudad hicieron patentes su fuerte resolución, nobleza y valor, cualidades sin las cuales no sirve la prudencia. Dido descendía de los fenicios, que abandonaron las más lejanas tierras de Egipto para fundar en Siria numerosas y magníficas ciudades. A este pueblo pertenecía el rey Agenor, de cuyo linaje era el padre de Diodó, el rey Balous, que conquistó el reino de Chipre. Tenía por única descendencia a un hijo llamado Pigmalión y a Dido. Cuando le llegó la muerte, encomendó a sus varones que sirvieran con lealtad y afecto a sus 2 hijos, y así se lo hizo prometer. Muerto el rey, coronaron a su hijo Pigmalión y desposaron a la hermosa Elisa con el jefe que más poder tenía en el país después del monarca. Se llamaba Acerbas Siqueo, pero era conocido como Siqueo. Gran sacerdote del templo de Hércules, era prodigiosamente rico. Siqueo y su esposa se amaban y llevaban una vida feliz, pero el rey Pigmalión era de una crueldad perversa y de una codicia sin límites. Como su hermana sabía lo peligroso que podía resultar para su marido, cuyas riquezas eran un secreto a voces, aconsejó a este desconfiar del rey y poner sus bienes en un lugar a salvo. Siqueo siguió su consejo, pero descuidó su propia protección contra las acechanzas del rey, como le había recomendado Elisa, y un día Pigmalión le mató para así apoderarse de su tesoro. Tan dolida se encontraba Elisa por la muerte de su esposo que pensó en morir. En su largo duelo maldecía a su hermano. Pigmalión solo había podido encontrar parte de las riquezas, y al verse defraudado en su codicia, comenzó a odiar a su hermana porque sospechaba que ella había escondido el tesoro. Como peligraba su vida, la prudencia aconsejó a esta mujer abandonar el país. Después de tomar esta decisión, se armó de valor y siguió pensando cómo habría de llevarla a cabo. Sabía que al rey, a causa de sus crímenes y exacciones, no le querían ni sus varones ni el pueblo. Convocó entonces a los príncipes, a algunos burgueses y a gente del pueblo. Les hizo jurar guardar secreto y les expuso su plan con tal elocuencia que todos hicieron causa común con ella y se comprometieron a acompañarla en el exilio, jurando serle fieles y leales. Apresuradamente y con la mayor discreción, ella hizo armar un navío y salió de noche acompañada de mucha gente. Ordenó a la tripulación que se esforzara en zarpar lo antes posible. Llevaba sus inmensas riquezas, y sabiendo que su hermano mandaría salir en su busca en cuanto se enterara de su marcha, con gran astucia dispuso una estratagema. Mandó llenar grandes arcas y baúles con cosas pesadas y sin valor para hacer creer que ahí iba su tesoro. Sabía que si soltaba esas piezas a los perseguidores enviados por su hermano la dejarían marchar. Así ocurrió. Cuando llevaban recorrida poca ruta, surgió un fuerte contingente de hombres armados, enviados por el rey. Se dirigió a ellos con gran aplomo, les pidió que le dejaran proseguir su peregrinación, pero viendo que esta excusa no servía, propuso entregarle su tesoro, ya que sabía que sus riquezas y no su persona era lo que perseguía su hermano. Ellos accedieron convencidos de que así era y de que podrían aplacar al rey y darle contento. Con la cara triste como si se le rompiera el alma, les hizo entrega de todas sus arcas y baúles. Pensando que habían actuado de la mejor forma, después de cargar los barcos, los enviados del rey se dieron prisa en volver para darle la buena noticia. Sin mostrar ningún desagrado, la reina reanudó el viaje. Navegaron día y noche y atracaron en Chipre para aprovisionarse. Después de ofrecer un sacrificio a los dioses, volvió al navío, llevando consigo al sacerdote de Júpiter y a su familia.
por sus artes adivinatorias ese mismo sacerdote sabía que una mujer había de llegar de tierra fenicia y que él abandonaría su país para acompañarla. Dejando atrás Creta, navegaron con Sicilia a su derecha, y bordeando la costa de Masilia hasta llegar a África, desembarcaron. Los habitantes acudieron para ver el barco y los pasajeros, al ver que la dama y quienes la acompañaban venían en son de paz, les trajeron gran cantidad de víveres. Ella les habló con gran cortesía, diciendo que por todo el bien que había oído sobre su país había decidido venirse a vivir a su lado, siempre que ellos estuvieran de acuerdo. Lo aceptaron sin poner trabas. Como no quería dar a entender que pretendía ocupar mucha tierra extranjera y establecer una gran colonia, la dama les pidió que le vendieran tanto suelo como pudiera caber en la piel de un buey para acampar con su gente. Accedieron a la petición y se redactó un contrato cuyos términos juraron respetar. Aquí se vio la ingeniosidad y astucia de esta mujer. Mandó cortar el cuero de una piel de buey, en finísimas tiras que fue atando a modo de cinta, y rodeando el litoral como si de una cerca se tratara, se apropió de gran cantidad de tierras. Los vendedores se quedaron asombrados ante su habilidad y no tuvieron más remedio que respetar las condiciones del trato. Así obtuvo su tierra en África. Dentro del terreno cercado se encontró una cabeza de caballo, y esto, unido a otros augurios, como el vuelo y el graznido de los pájaros, hizo presagiar que los habitantes de la futura ciudad habían de ser aguerridos conquistadores y expertos en el arte militar. La dama mandó traer obreros y sin reparar en gastos hizo levantar una gran ciudad, muy bella y poderosa, a la que llamó Cartago, mientras que a la gran torre de la ciudadela le dio el nombre de Birsa, es decir, piel de buey. Apenas terminada la ciudad, le llegó la noticia de que su hermano se preparaba para atacarla por haberle burlado y engañado. No se arredró y contestó a los enviados que había entregado el tesoro en perfectas condiciones y que posiblemente los que se hicieron cargo de llevárselo lo habían robado cambiándolo por otra cosa, o que acaso fuera una metamorfosis, obra de los dioses. Que queriendo castigarle por su crimen no permitieron que disfrutara de las riquezas de su marido asesinado. En cuanto a amenazarla con la guerra, ella, con la ayuda de los dioses, ya sabría defenderse, dijo. Mandó llamar a todos los que la acompañaban y les hizo saber que no quería que se quedaran con ella en contra de su voluntad ni que sufrieran ningún percance por su culpa. Les propuso volver a marchar si era su intención, todos podían hacerlo, les compensaría por su trabajo y les dejaría irse. Pero todos respondieron unánimes que, a vida o muerte, compartirían su destino y no la abandonarían ni un solo día. Marcharon los emisarios y la dama mandó que se apresuraran a terminar la ciudad. Acabada la construcción, promulgó ley y ordenanzas para que se viviera conforme al derecho y la justicia. Su acertada forma de gobernar la hizo famosa en el mundo entero. Su destacada audacia y valor, su admirable discernimiento político, le merecieron el nombre de Dido, equivalente del latín virago, es decir, que tiene la fuerza y valor de un hombre. Vivió mucho tiempo en la cumbre de la gloria hasta que Fortuna, siempre envidiosa de quienes prosperan, se volvió contra ella preparándole un amargo brebaje, como tendré ocasión de comentarte a su debido tiempo y lugar. Libro 1, capítulo 47. Donde se habla de Opis, reina de Creta. En una época remota, Opis, llamada diosa y madre de dioses, logró fama por su conducta prudente. Cuentan los antiguos mitos que siempre dio pruebas de constancia frente a la suerte, feliz o adversa, que le deparó la vida. Era hija de Urano, hombre muy poderoso en Grecia, y de Vesta, su esposa. Como aquellos tiempos eran aún muy bárbaros y atrasados, tuvo por marido a su hermano Saturno, rey de Creta. En un sueño de mal presagio aquel rey vio un día como su mujer daba a luz un hijo varón que luego había de matar a su padre. Para escapar a su destino, mandó matar a todos los hijos varones que tuviera la reina. Pero ella, gracias a su inteligencia y astucia, logró salvar la vida de sus 3 hijos, es decir, de Júpiter, Neptuno y Plutón. Fue alabada y honrada por su prudencia.
su inteligencia y la fuerza extraordinaria de sus hijos le valieron tanta fama que el pueblo ignorante le otorgó el título de diosa madre de dioses, porque durante sus vidas sus hijos superaron a los demás hombres, que aún eran unos rústicos con pocas luces. Le dedicaron templos y ofrendas, y como el pueblo persistió en su errónea creencia, aun cuando el poder de Roma había llegado a su apogeo, seguían venerándola como una diosa. Libro 1, capítulo 48. De Lavinia, hija del rey latino. Lavinia, reina de los latinos, muy afamada también por su templado juicio, era del linaje de Saturno, el rey de Creta del que acabamos de hablar, e hija del rey latino. Llegó a ser la esposa de Eneas, pero antes de casarse con él, Turno, rey de los rútulos, había sido su prometido. Su padre, a quien un oráculo había anunciado que ella se casaría con un príncipe troyano, iba aplazando la boda pese a las presiones de su mujer. Cuando Eneas llegó a Italia, pidió permiso al rey latino para desembarcar. Este no solo se lo concedió sino que le ofreció inmediatamente la mano de su hija. Cuando se enteró Turno, declaró a Eneas una guerra muy sangrienta. Turno murió y Eneas, victorioso, se casó con Lavinia, aunque pronto había de morir mientras ella esperaba un hijo suyo. Cuando llegó el momento del parto, Lavinia temió que Ascanio, hijo de un primer matrimonio de Eneas, mandara matar al niño para reinar en su lugar. Marchóse para dar a luz en medio de un bosque, por lo que llamó a su hijo Julio Silva. Esa mujer nunca quiso volverse a casar. Viuda, supo gobernar con inteligencia y su admirable prudencia preservó sus dominios. Logró el afecto de su hijastro, que para no emprender nada contra ella abandonó el reino y fundó la ciudad de Alba. Lavinia gobernó con su hijo hasta que éste estuvo en edad de reinar. De él nacieron Rómulo y Remo, fundadores de Roma, así como todos los grandes príncipes que vinieron después. ¿Qué más decirte, querida? Creo haber aportado bastantes pruebas para demostrarte con razones y ejemplos, como era mi intención, que Dios nunca ha tenido reproches para el sexo femenino, ni más ni menos que para el masculino. Lo ves ya y lo verás de forma aún más clara después de escuchar a mis dos hermanas. Me parece que yo hice bastante. Ahora que están levantadas las murallas del recinto de la ciudad de las damas y seco ya el mortero, con la ayuda y consejo de mis hermanas podrás terminar lo que queda por construir. Aquí termina la primera parte del libro de la ciudad de las damas. La obra continúa en el siguiente vídeo de este canal, Vindicativa. No olvides suscribirte.